¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas vespertinas. Bueno, aquí nos encontramos nuevamente. Gracias por estar y compartir este momento. Se agradece. El interés propio, ya lo vine diciendo en otros videos, es la curiosidad para quizás volver a las raíces de este hermoso, bendito país. Y bueno, qué mejor que posicionarse en la obra del maestro, de Domingo Faustino Sarmiento, porque él fue en ese legado de la generación del 37 junto con Alberdi, aquellos constructores, cual novela, de lo que es nuestro Estado-Nación. Después, bueno, se llegó a la generación del 80 que ya tenía otros problemas. Bueno, en fin, estábamos con la obra de Viajes por Europa, África y América. Bueno, es una obra muy extensa, donde en el video anterior hemos dicho que debería llamarse Estados Unidos y el Mundo, pero en esta segunda apreciación más puntual quería enfocarme y hacer mella en Estados Unidos, porque es lo que a Sarmiento en algún punto, una vez de estar en Europa y ver que ahí no funcionaba esa idea de civilización a colación al progreso popular, ¿no? Y de masas, por supuesto, va a Estados Unidos y ahí encuentra que realmente lo que él venía defendiendo y lo que veía como sistema en las Américas se estaba llevando a la práctica. Pero el asombro, lo atónito de las circunstancias es que él lo ve que es algo inmanente, inherente del mismo pueblo norteamericano, que al estar echado a su suerte, se asocia, genera la comunidad desde el individuo, pero asociándose en una confraternidad de igualdad, de trabajo y de progreso, ¿no? Donde todos aunaban para generar ese valor agregado y esa captación de Estado y de República. Eso mancomunado, ese común de comunidad. Y él ve ahí el progreso, porque en algún punto es como que lo popular se vuelve nacional desde esos valores. Y encuentra muchas diferencias con Europa. Y él se enamora prácticamente de un montón de circunstancias que se vivían en el pueblo norteamericano allá a mediados del siglo XIX. En esa idea de lo popular, de esa comunidad, de aunar, de juntarse, de esa asociación tan importante entre individuos para perseguir un bien común, cuestión que hoy en día, ¿no? Creo que es menester volver a la distinción y a la valoración de comunidad. Bueno, ustedes que están escuchando esto ya sabrán por qué. Él veía que en esa asociación había progreso, y ese progreso estaba encumbrado y ungía, y era una columna troncal desde la educación. Y la educación se posicionaba como central, al igual que la religión, respetando cada culto, pero el Estado como garante de esa protección y de esa libertad individual, pero siempre obviamente en comunidad. Y él veía que automáticamente, desde esa naturalidad, el yanqui, como bien está descrito en el libro, en la obra, ya tenía esos valores republicanos de establecer normas, de configurar cuestiones desde lo comunal hacia el individuo. También él, por supuesto, ve, como lo dije en el video anterior, una proyección. Sabe que Estados Unidos se va a convertir en potencia, sabe que va a tener un problema racial muy importante 100 años después. Y otra particularidad, sin ser en la época de Sarmiento, por ejemplo, estamos hablando, obviamente, ¿no? Estamos hablando a mediados del siglo XIX, no estaba la industria del entretenimiento como tal, como la conocemos hoy, pero él vislumbra que hay una predisposición del público norteamericano, una predilección al espectáculo, a lo colosal, y ahí también evoca y posiciona el arte norteamericano como todo eso que se reinventaba y se mejoraba y en dimensiones colosales, como que el espectáculo era bienvenido desde un punto. Por supuesto, cuando va a Boston y conoce a Horace Mann y ve cómo la comunidad
ponía su esfuerzo y pagaba con el fruto de su trabajo la educación pública, la educación para todos, y todos debían aportar a esa propagación, a esa claridad, a ese nivel de educación. Obviamente que Chapo se saca el sombrero y dijo automáticamente es por acá, con la particularidad, ¿no?, y el enfoque que desde ese lugar también él ve las escuelas para profesores y las escuelas para estudiantes, que en algún punto tenían las escuelas, las comunes, las que iban todos los estudiantes, y a su vez tenían establecimientos, instituciones, donde se trataba de que los profesores, los maestros, estén a nivel de las circunstancias, y los preparaba para afrontar todo ese contexto. Y esa es la misma idea que al retornar Sarmiento trae a nuestro querido país, con los normales que después, bueno, hoy en día ya es netamente para estudiantes. Hubo un proceso muy largo que un día lo contaremos, pero bueno, todo ese enjambre civilizatorio de progreso, de trabajo, de comunidad, de república, de derechos individuales, por supuesto, pero acompañados y protegidos desde la comunidad, lo vio en Estados Unidos. Una data, mira, una nota de color. En Estados Unidos en esa época el terreno para el que quería laburar lo aportaba el Estado. Sí, escuchaste bien, el Estado te decía, querés laburar, querés instalarte, querés tener familia, querés progresar, acá tenés el terreno. Pero la condición era que además de que lo tenías que ir pagando con el fruto de tu esfuerzo, tu trabajo, pasado un tiempo, un año y medio, te iban a visitar, y si veían que ese terreno no fue utilizado para el progreso, para la expansión, para la instalación de la comunidad, te lo expropiaban. Y entonces te das cuenta que ya en algún punto habría que estar discutiendo en nuestro país otras cuestiones, más después de los grandes próceres que hemos tenido desde San Martín, Sarmiento, Alberdi. Y bueno, tendríamos que estar en un eje troncal que, a mi entender, debe partir del nacionalismo, siempre desde la cobertura y el techo que nos proteja nacionalista, porque de ahí para abajo se puede resolver en democracia, en república y en comunidad un montón de cuestiones, siempre respetando la otredad. Bueno, gracias por estar, gracias por seguirme. Tenía un montón de cosas para contar, pero bueno, a veces uno está tan acelerado frente a la cámara que además quiero que sea acotado el tiempo, que se me han pasado. Gracias, nos vemos cuando nos veamos, gracias por estar ahí.